Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Déjenme agrego a mis compañeros. Ahí estamos. Muy buenas noches. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos sean a este espacio de libertad de expresión que titulamos En línea de STRM Noticias. Me acompañan esta noche, como ustedes lo pueden ver, mi compañera Selene Arellano. Muy buenas noches, Sele. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Gracias por seguir la transmisión y bueno, pues aquí estamos una noche más para traerles mucha información. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Ele. Ahí se oyó un golpe, pero creo que fue el Víctor Álvarez Givanel. Muy buenas noches, Giva. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Aquí en el estado de espera que todos tenemos en relación con nuestra revisión de salario y los temas que se están abordando en la mesa intersecretarial. Bueno, como ya lo dijo Givanel, el día de hoy él es el invitado de honor. Y pues le agradecemos a todas y a todos el estar por este medio informativo que titulamos pues En línea de STRM. El día de mañana vamos a tener un foro importantísimo donde estará el presidente de la AMEDI, Jorge Bravo, el doctor Jorge Bravo, y también el doctor Víctor Pavón Villamayor, quienes nos estarán platicando sus experiencias, pero sobre todo su visión acerca de lo que está ocurriendo en este momento tan importante, en medio de una pandemia, en medio de una serie de cuestiones que han marcado al país, pues del sector de las telecomunicaciones desde un punto de vista de un comunicador y doctor en ciencias políticas públicas y de un economista, pero además estará el compañero Francisco Hernández Juárez, quien él nos estará hablando sobre el papel, la capacidad, pero sobre todo la fuerza que representan los trabajadores digitalizadores del sector, en este caso los trabajadores telefonistas. Mi querida Cele, ¿usted qué opina de este evento que vamos a tener el día de mañana para entrar en materia rápidamente? Pues estoy muy emocionada y muy contenta con el tema de que vengan estos dos personajazos de las telecomunicaciones. Digo personajazos porque, bueno, el doctor Pavón nos ayudó a hacer por ahí un estudio muy importante y, y realmente qué mejor que vengan personas que sean especialistas en la materia, en sus materias, ¿no? Para dar a conocer dónde estamos parados los telefonistas y qué es lo que nosotros podemos aportar al sector de las telecomunicaciones para el país, ¿no? Realmente somos los telefonistas, creo, una pieza clave para la inclusión digital, para vaya, hacer que llegue el Internet a todos los lugares del mundo y hoy todo se hace por medio del Internet y de las telecomunicaciones. Entonces creo que somos una pieza clave para el desarrollo y no, ya no digo el futuro, el presente de este país, porque insisto y lo hemos platicado muchas veces, la pandemia nos ha llevado a acelerar este proceso de la digitalización y inclusión digital, ¿no? O del Internet de las cosas. Mi querido Giva, bueno, perdón, más rápido, preguntan por qué no lo tenemos en YouTube. Bueno, el día de hoy el compañero Murga no solamente está atendiendo el que salga bien la transmisión del día de mañana, sino que también está atendiendo el apoyo que se le está otorgando a los compañeros del Nacional Monte de Piedad, a sus sindicatos, y bueno, el asunto aquí es tener al pendiente esta cuestión. Mi querido Giva, ¿usted qué opina de esta situación que se dará el día de mañana, la importancia mediática que tiene que ver, pues, que el sindicato invite a especialistas del sector de las telecomunicaciones para platicar de temas sumamente importantes? Pues mira, yo creo que tiene una congruencia con el plan de acción que se ha venido siguiendo hasta la fecha,
Recordarán ustedes que comenzó con un mitin en Parque Vía, donde se exteriorizó el reclamo por las políticas que ha seguido América Móvil en demérito de nuestra fuente de trabajo, y desde luego que se traduce hoy día en la pretensión de que se modifique el régimen laboral de los trabajadores que ingresen a futuro. Posteriormente tuvimos un evento frente a Palacio Nacional, donde de alguna manera también se hizo el exhorto a las autoridades gubernamentales para que actúen como mediadores y favorezcan la solución del conflicto en el que estamos inmersos y que nos ha llevado a tener interpuestos 2 emplazamientos a huelga, el del día 19 por violaciones al contrato colectivo de trabajo, y que hace referencia a las 3 agendas que se están manejando en la mesa intersecretarial, en la que concurren varias dependencias de gobierno junto con el regulador y representantes de América Móvil y también de Teléfonos de México. Y bueno, previamente se había realizado la muy importante movilización del 1 de mayo de manera presencial. Cubierta esta parte, estaba considerado inicialmente tal vez hacer un evento frente a las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero al final creo que correctamente se consideró darle prioridad a un evento como este, que puede permitir situar y fundamentar los temas que ha estado abordando nuestra organización. En la primera parte, tengo yo entendido que vienen estos 2 expertos, el presidente de AMEDI y nuestro amigo Pavón. El primero para explicar qué políticas públicas se necesitan para lograr la conectividad universal. El segundo para fundamentar el tema de cuál es la situación que ha derivado en el quebranto de las finanzas de Teléfonos de México. Y una vez concluido ese bloque con las preguntas de rigor, viene el planteamiento del compañero Francisco Hernández Juárez, en donde básicamente va a situar la perspectiva de los trabajadores. Se trata de ilustrar que en este proceso en el que estamos inmersos, en defensa desde luego de nuestros derechos adquiridos, en defensa de la vigencia de nuestra fuente de empleo, existen propuestas y fundamentos que nutren esas propuestas y que pues son la base de las acciones por las cuales se han movilizado los telefonistas. Me parece que es un evento que hay que seguir, que seguramente nos va a dotar de elementos para con mayor firmeza sostener los planteamientos que se han manejado a lo largo de este proceso de lucha, y que seguramente tienen como propósito pues lograr una incidencia tanto con las autoridades gubernamentales como con la propia empresa, para efecto, 1, de resolver nuestra revisión de salario, y 2, generar las bases para resolver las 3 agendas que tenemos en la mesa intersecretarial, que ustedes recuerdan son la que tiene que ver con los temas obrero-patronales pendientes, que muchos de ellos tienen que ver con materia de trabajo, capacitación, vacantes, etcétera. La otra que tiene que ver con el tema del pasivo laboral, que es responder la gran pregunta de qué acciones se tienen que tomar para garantizar pues la salud financiera, operativa y económica de nuestra fuente de empleo. Y la tercera que tiene que ver con los temas regulatorios. El planteamiento que hagan mañana los expertos que han sido convocados permitirá que quienes sigan esto, van a estar periodistas hasta donde yo entiendo de la fuente, pues tengan elementos para ubicar cuáles son las razones de fondo por los que los telefonistas estamos luchando y de qué manera se concatenan, no solamente con la defensa de nuestros derechos laborales adquiridos, sino también con lo que debe ser una perspectiva distinta para el desarrollo de las telecomunicaciones del país, que coloque en el centro la conectividad universal. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, mi querido Giva, y fíjate que coincido bastante contigo,
Pues una, que sí, efectivamente vamos a tener gente especializada en el tema de periodismo de la fuente de telecomunicaciones, además de la fuente obrera, que es bastante importante. Por cierto, que el día de mañana el compañero Francisco Hernández Juárez tiene una entrevista con el periodista Ledesma, Ernesto Ledesma, para aclarar varios puntos, pero sobre todo el tema del por qué estamos en este proceso de lucha. Y creo que es la segunda vez que el compañero Hernández Juárez, sin contar obviamente CTRM Noticias, participa en un medio digital de estas características con libertad de expresión y donde se abren las puertas a todas las voces presentes. Entonces mañana va a ser un día muy importante en términos mediáticos. Es fundamental sobre todo preparar el camino que en estos momentos pues no se ve muy sencillo. Sin embargo, me parece fundamental analizar dos puntos rápidamente. Número uno, el tema de que el sector de las telecomunicaciones en estos momentos se encuentra bastante diezmado por distintas situaciones derivadas sobre todo del tema de la pandemia. Número dos, me parece fundamental y inevitablemente abordable el tema de que Teléfonos de México básicamente en este momento es la red de redes. Es decir, todas las telecomunicaciones del país, todas, absolutamente todas, pasan por la red de Teléfonos de México. Y eso es fundamental. Pero, ¿tú qué piensas, mi querida Celia, acerca de esto y pues de lo que significa este camino tan disparejo que hemos estado transitando como sindicalistas y como telefonistas? Ay, perdón, me preguntaste a mí, Isra, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que sabes que me pasé. No te apures, no te apures. ¿Qué opinas acerca de este camino que estamos pasando como sindicalistas y como telefonistas? Pues las complicaciones que tenemos frente a nosotros, pero que definitivamente tendremos que sortear en algún momento. ¿Tú cómo percibes, cómo tanteas el ánimo que hay alrededor, sobre todo de la base? Mira, yo he visto mucha unidad, mucho compromiso, mucha disciplina por parte de nuestras compañeras y de nuestros compañeros en todas las acciones o el plan de acción que hemos implementado. Evidentemente, el plan de acción, bueno, pues se consensuó en la asamblea y demás, ¿no? Entonces, al final, creo que siempre tenemos una estrategia. Creo que el sindicato ha sido muy visionario para crear estrategias de negociación. Y bueno, de alguna manera, pues hay cierta incertidumbre, ¿no? La situación es que yo veo que año con año las negociaciones y la empresa cada vez se pone más en su papel de no querer preservar nuestros derechos laborales, ¿no? Pero el compañero Francisco lo ha dicho una y mil veces que de alguna manera nuestros derechos se van a tener que respetar, le guste o no la empresa. A este país, y se sabe, no le gusta tenderle la mano al trabajador, no le gusta, vaya, se preocupan muchísimo más por los empresarios y no les gustan los sindicatos, los verdaderos sindicatos, el verdadero sindicalismo, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de estar unidos. Sí, evidentemente pues siempre habrá por ahí quien piense diferente, pero pensar diferente tampoco quiere decir que entre nosotros como base pues nos haga contrapuntearnos. Quien lo quiera tomar así, bueno, está bien, pero gracias a Dios son unos cuantos, ¿no? El otro día lo decía un poco a broma, ¿no? Había personas que me decían, es que no todo el mundo está de acuerdo. No, el tema de la democracia es que aquí la mayoría somos los que decidimos, ¿no? La mayoría somos los que planteamos la estrategia, para eso se hacen asambleas, para eso se hacen las convenciones, porque se traen de la base todas las propuestas para los planes de acción,
todas las decisiones que se toman siempre consensuadas en toda la República y bueno, de alguna manera, pues como bien comentábamos hace rato, nos vamos a reunir la próxima semana precisamente para seguir decidiendo cuál será nuestra próxima jugada, ¿no? Bueno, pues de alguna forma a seguir luchando, a seguir unidos, a seguir apoyando desde donde podamos apoyar, ¿no? Alguna vez comentaban los compañeros jubilados, ¿y nosotros cómo podemos apoyar? Nos pueden apoyar de muchas maneras del grupo vulnerable, nos pueden apoyar en redes sociales, nos pueden apoyar, si ustedes no les saben mucho las redes sociales, síganle a su familia que nos apoyen por medio de las redes sociales, a sus hijos, a sus sobrinos, ¿no? Siempre va a haber alguien que les sepa las redes sociales en la familia. Entonces, vaya, hay muchas formas de apoyar la lucha y bueno, pues el sindicato siempre, insisto, ha tenido las mejores estrategias laborales para defender nuestros derechos y estoy confiada y creo que mucha gente confiamos precisamente en que hemos tomado hasta hoy como organización las mejores decisiones, ¿no? Y así seguirá siendo. Fíjate que, mi querida Selene, mencionas puntos claves, puntos necesarios de recordar. Yo creo que si me permites, iba a poner una reflexión sobre la mesa. Fíjate que hace unos momentos, a lo mejor nos acusan de comunistas en un momento más, no, pero no es la intención, simplemente que, por ejemplo, para mi parecer, a mi muy humilde percepción, el fallecido Hugo Chávez, expresidente venezolano, dio puntos muy interesantes. Veía una discusión que mantenía en la televisión argentina hace ya creo que 12 años de ese video, donde le pone una tremenda arrastrada al expresidente argentino Macri. Porque decía Macri, es que hay gente que quiere vivir de las viejas glorias, la izquierda quiere vivir de las viejas glorias de lucha. Y el presidente Hugo Chávez le responde, es que el pasado siempre está presente para poder ver hacia dónde nos dirigimos y saber hacia dónde podemos crecer y con qué contamos en esta historia de lucha. Básicamente eso es un punto importante. Entonces, mi querido Giva, estamos en medio de una lucha de clases, somos clase trabajadora, clase proletaria, contra una de los capitales, uno de los capitales más fuertes del mundo. Y por ejemplo lo que dice aquí Raúl Morales Alcántara, de que pues el tema es que a Grupo Carso y América Móvil no le gustan los trabajadores que exigen sus derechos, no le gustan los sindicatos. La lucha de clases es un tema que muchos ¿cómo diremos?, intelectuales orgánicos del neoliberalismo pretenden olvidar, y es más, te decían en las elecciones, y todavía te dicen en las elecciones, no es cierto que existe la lucha de clases, eso se murió con la caída del muro de Berlín, eso se murió con el pensamiento extinto del marxismo. Sin embargo, creo que estamos en un momento bastante álgido y presente de que la lucha de clases continúa y ha sabido adaptarse al momento digital. ¿O tú qué opinas, mi querido Giva, frente a este momento histórico que como sindicato estamos viviendo? Es que estamos en una especie de cruce de caminos. La pandemia sacó a relucir un montón de cosas que estaban en las tripas de no solo de México, sino del conjunto de las sociedades en el mundo. Una de ellas son los cambios en procesos de trabajo que demandan tecnologías de avanzada. Por ejemplo, yo les explicaba hace rato, hubo una caída ayer de nuestro servicio de internet y mis dos hijos que están trabajando por videoconferencia me pusieron frenético. Pero esas son cosas que ya llegaron para quedarse. Y cuando uno revisa lo que es una videoconferencia, aún con plataformas como esta que estamos usando hoy, que es más noble y que te consume menos datos, lo cierto es que si ustedes revisan cuando están haciendo una transmisión por Zoom, una transmisión por streaming, te consume datos y la pila del dispositivo, pero que da gusto. De hecho,
es algo que eventualmente te requiere un gran ancho de banda. Ahora, también me decían otros, es que hoy en día lo que importa, hablando de entretenimiento, ya no es la televisión de paga. Lo que se utiliza hoy en día son las transmisiones, por plataformas de internet, no solo Netflix y demás. La mayor parte de las empresas que antes surtían televisión de paga están evolucionando a plataformas de internet. Y en esa parte, pues tú requieres más ancho de banda. Las famosas redes de nueva generación ya son una necesidad, pero también con la pandemia, pues estamos viendo cómo sale a la luz un país tremendamente desigual. Fin de semana, el sábado fuimos a Ayotzinapa y créeme que es como que otro mundo, con una capacidad de internet bajísima. Hay un montón de cosas que no puedes hacer. Así te la pongo de rápido. Curiosamente, por ejemplo, en un foro que tuve la oportunidad de participar sobre la ciencia y el desarrollo del campo, hay cualquier cantidad de aplicaciones que podrían optimizar el uso de el manejo de los ciclos de cosechas, que podrían ayudar a rescatar el muy abandonado campo mexicano. El único problema es que hay que acercarle la infraestructura a las comunidades que hoy en día están más marginadas. Entonces, cuando vemos esto, pues tenemos una necesidad de desplegar más infraestructura hacia los que no están conectados, y al mismo tiempo que sea una infraestructura de tal calidad que pueda sustentar los nuevos desarrollos tecnológicos que hoy son el pan de cada día. Ahorita simplemente para vacunarse uno se tiene que dar de alta en una plataforma por internet. Cuidado donde se te caiga la conexión, porque además todo el mundo se va a querer inscribir de trancazo y el asunto ya no jala, ¿no? Entonces, todo esto es una realidad del día de hoy. Y en eso, obviamente, estamos viendo que tenemos un marco regulatorio de las telecomunicaciones que le da a los que ya tienen, le puede dar más a los que ya tienen, pero mantiene marginados a millones de mexicanos. Hay una necesidad de más infraestructura, de más calidad, que soporte más ancho de banda, y el marco regulatorio no da para eso. Te funciona muy bien para proteger a las televisoras, que la verdad de las que hay, solo diría que DirecTV ya tiene una plataforma para manejarse por streaming. Televisas todavía la anda tonteando, Televisión Azteca ni se diga, digo, para no hablar de contenidos. Entonces, el tiempo que ganaron amarrando de pies y manos a Teléfonos de México no lo aprovecharon para generar su propia infraestructura, sus propios desarrollos, y quieren ganar más tiempo a costillas de las finanzas de teléfonos, pues para seguir adelante, ¿no? Y por el otro lado tenemos una empresa que efectivamente, yo creo que en los comentarios tienen razón los compañeros. Miren, yo no quiero hablar de la línea 12, es más, hagan de cuenta que no hablé, pero por ahí apareció el grupo Carso y les apuesto lo que quieran a que participó en las construcciones de la línea 12 y en otros proyectos de infraestructura con puros trabajadores tercerizados. Y de repente, cuando pasa lo que pasa, uno se pregunta si lo que se ahorra en mano de obra y en calificación de los trabajadores a la larga no es contraproducente. Yo lo que digo es que lo que necesita nuestro país para tener un sistema de telecomunicaciones que dé la talla al tamaño de reto que tenemos para revertir las desigualdades de nuestro país, para conectar a los no conectados y para llegar a tiempo a la nueva etapa de desarrollo tecnológico mundial, pues son trabajadores como los telefonistas. Trabajadores calificados que a partir de su calificación, de la experiencia que ya tienen, pues puedan construir lo que se necesita para el futuro. Y yo retomaría lo que decías de Hugo Chávez. El futuro se construye sobre la base de los cimientos que se generaron en el pasado.
el sistema de telecomunicaciones que dio la cara por el país durante la pandemia, porque nosotros construimos casi nada o casi nada, le agregaron tanto AT&T como las televisoras. Si queremos ampliarlo como lo requiere el país, hay que echarle la vista a los trabajadores y en vez de quitarle derechos, mejor preservemos sus derechos y sobre la base de su mayor calificación y su capacidad para incidir en ese proyecto de avanzada, como ya lo demostramos antes, pues construyamos el futuro del país. Los cimientos ya se tienen. Trabajadores bien calificados, trabajadores comprometidos con un proyecto de país que nace desde las venas de las telecomunicaciones y no hay que buscarle mucho. Lo otro es tratar de sangrar a una empresa nacional que con todo el mundo son la base de las telecomunicaciones para hacerle el favor a AT&T, que no ha dado la talla hasta ahorita, y a las televisoras que mucho menos lo han hecho. Si hay que hacer apuestas, apostemos por los trabajadores bien calificados, bien pagados, y dejemos de lado la tercerización, que al final, pues lo barato cuesta caro. Y hablando de cómo se les malpaga a ciertos trabajadores, y en todo caso los trabajadores bien representados, bien con buenas condiciones de trabajo, dan mejores resultados que con base en la precarización. Yo creo que eso es lo que se ha demostrado en tiempos recientes y lo que puede abonar el futuro de las telecomunicaciones de nuestro país. Excelente, mi querido Giva. Muchísimos comentarios, diversidad. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y quisiera poner 3 puntos para pasar con mi compañera Selene. Selene. Mañana va a estar muy activa, por cierto. Ella va a ser la encargada de Facebook y estar revisando las plataformas y estar al pendiente, y ella va a pasarnos las preguntas para los expositores, para que si alguien quiere preguntar, pues mi compañera Selena va a ser la responsable de ese punto. La presumo y la subimos hoy al pilar, o sea, hace inalcanzable, como diría Mickey en su serie. Pero el punto es, mis queridas hermanas y hermanos, menciona Giva puntos que no debemos de olvidar y que debemos de señalar de manera importante. Hay aspectos que en este momento se están moviendo en el país. Hoy vemos, por ejemplo, el periodista Álvaro Delgado está dando a conocer una investigación muy importante con el tema de Claudio X González y siguiendo pues el asunto que están mencionando el presidente López Obrador, señalando a Claudio X González y su Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de estar recibiendo fondos de organizaciones extranjeras ligadas al gobierno de Estados Unidos. Pero además, estos grupos empresariales, ¿cómo no niegan su participación dentro del tema de las elecciones y de que están llamando a un voto masivo en contra del partido oficial, por decirlo de alguna forma? Eso es uno, pero ojo, son grupos empresariales que están tratando de retener privilegios que mantuvieron en los pasados regímenes. Esa es una. Número 2, el tema que mencionaba Givanel de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, tristísimo, lamentable, un asunto que jamás debió haber sucedido, pero que hoy tenemos aquí y que tenemos que resolver, porque hay 2 puntos de esta tragedia y que se traducen en un mayor índice de tragedia. Número 1, desgraciadamente las vidas que se perdieron el día del accidente, que había compañeros telefonistas que salieron heridos y el esposo de una compañera de guarderías que desgraciadamente falleció, porque insisto, somos trabajadores, no somos potentados, ni empresarios, ni estamos del lado de Claudio X González, porque ese señor nos desprecia, ojo, es lo malo. Una vez me dijo un funcionario público, que hace ratito me mandó un mensaje, que la clase empresarial mexicana es de la más ojete que hay en el mundo.
por el pensamiento que mantienen de exclusión y de guardar solamente sus espacios para ellos. Pero, bueno, el asunto del metro, la segunda tragedia, es que estas partes de la ciudad, estas periferias de la Ciudad de México, vuelven a quedar como hace 30 años, es decir, fuera de la movilidad que puede presentar la Ciudad de México. Ese es el tema de la línea 12. Y número 3, que nadie ha tomado en cuenta y que hay que señalarlo nosotros, y yo creo que el día de mañana va a ser un tema a subrayar, es que si el día 19 o el día 20 de mayo estallara la huelga de las y los telefonistas, lo más seguro es que vamos a hacer un bajón del switch, como se diría coloquialmente. ¿Por qué? Porque la consecuencia de una huelga es efectivamente, esa es la presión, dejar de trabajar. Y querían algunos compañeros decir es que ya mostraron en sus paros y compañeros, ojo, lo tengo que decir así por estatuto, no porque yo los sienta que me acompañan en mi lucha. Y decían es que ya se dieron cuenta que no nos necesitan, la red sigue trabajando. Cierto, pero ojo, un paro no es huelga. Y una huelga no es el fin del movimiento. Entonces, cuando el pasado está presente, debemos de recuperar las grandes movilizaciones que se hicieron durante el 76, el 82, el 85, todas estas movilizaciones que llevaron a huelgas, que fueron temas importantísimos. Y voy a decir algo con mucho respeto. Pero la historia de este sindicato no solamente es la que marcó, y con mucho respeto lo digo, no es solamente la que escribió María Selwatzin en un libro importante para la organización, como es el de 12 años. No es solamente eso, son las vivencias de miles de telefonistas que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida con tal de preservar sus derechos laborales. Y la parte que aquí a veces me cuesta trabajo entender es que le dices a los compañeros, a la banda, compas, vamos a hacer una movilización. Y dicen, bueno, pues es que no sé, el sol está duro, cabrón, ¿cómo vamos a ir? ¿Me van a respetar el día o me lo van a bajar? Cuando tuvimos grandes ejemplos que fueron de una lucha que ha hecho que este sindicato, pues sí, como lo decía un pseudo periodista hace un par de semanas, es uno de los sindicatos más poderosos del país. Pero es poderoso por su gente, poderoso porque tenemos una base total y absolutamente politizada. En todos los sindicatos, en todos, hay... Josefina Carrasco dice, todas me tocaron. Un día hay que entrevistar a José a ver cómo le fue. Me platicaba mi hermana, y con esto acabo de pararle la palabra a mi compañera Cele, porque me interesa mucho su visión después de haber hecho esta serie de importantes programas con los jóvenes telefonistas en acción, todos los jueves a las 8 de la noche por STRM Noticias, YouTube y Facebook. Y déjenme decirles que las movilizaciones marcaron no solo a la organización, sino al país. Cuando ustedes pueden llegar a la oficina de prensa y ver las síntesis de 1982 y que había articulistas, por cierto, y lo voy a decir así, articulistas como Carmen Lira, diciendo que los valientes telefonistas, hoy directora de La Jornada, diciendo que los valientes telefonistas estaban dando a respetar su contrato colectivo y sus derechos. Es una síntesis del 9 de mayo de 1982. Así se las pongo, de hace 39 años. Y Carmen Lira expresaba eso, igual que Del Abre y otros tantos columnistas de estos diarios como El Día y el 1+1. Entonces, la historia está presente el día de hoy en que tenemos que retomar esas batallas, no solo seleccionarlas, sino entender que estamos en un momento histórico como el que vivieron mis compañeras y compañeros en esa época. Pero dígame usted, mi querida Cele, que después de estos programas tan importantes ha sido de las mayores conocedoras de la historia de este sindicato. Platíquenos su opinión acerca de esta identidad. Pues mira, como bien comentas, parte
primordial que hay en el grupo de jóvenes telefonistas en acción es precisamente generar esta identidad de la que bien hablas, dar a conocer a los jóvenes la lucha de todos nuestros compañeros y compañeras a lo largo de estos años, porque el contrato que tenemos hoy por hoy tuvo un costo y fue un costo alto. Hace rato decía Dulce, ¿no? O sea, yo sí sé lo mucho que se sufre en una huelga. Dulce Campos creo que fue la que lo dijo. Sí, dice, quienes hemos vivido las huelgas sabemos todo lo que se sufre, pero al final se siente la gloria por llegar a la victoria. Entonces, si bien es cierto, creo que hoy por hoy tenemos que estar muy conscientes que a ninguno de nosotros nos ha tocado una lucha de este tipo. Como bien dices, la finalidad no es la huelga, es un medio, es una herramienta, es una carta que se juega para lograr algo, para lograr la defensa y para lograr mantener nuestros derechos intactos. Pero la finalidad no es la huelga. La huelga tiene un costo y tiene un costo alto, ¿no? Pero también creo que, como bien lo dije hace rato, bueno, somos una pieza clave. Entonces, por eso creo que tampoco podemos estarnos yendo a huelga cada 3 meses, o sea, ¿no? Por eso es que siempre buscamos negociar y siempre buscamos acercarnos. Pero bueno, el tema, como bien comentas en Jóvenes Telefonistas, es precisamente que todas las nuevas generaciones podamos amalgamar los conocimientos, el ímpetu, la energía, pero siempre bien conducida, ¿no? Porque sí creo que hay algo que se necesita en estos momentos, que es una disciplina sindical, ¿no? Porque yo siempre lo he hecho una metáfora, ¿no? Hace cuenta que todos vamos en un barco y el barco se está hundiendo. Y entonces, si el capitán nos dice hacia la derecha porque hay más agua del lado izquierdo, pues entonces todos nos hacemos hacia la derecha para hacer el equilibrio en el barco y no terminar de hundirlo. Si adentro no estamos organizados, podemos lograr todo lo contrario. Nos puede salir contraproducente. Por eso es muy importante que seamos disciplinados. Más allá del criterio propio, más allá de las opiniones personales, sí creo que hay estrategias que tenemos que seguir al pie de la letra, y máxime en una situación como esta, ¿no? Si llegáramos a la huelga, necesitamos ser sumamente disciplinados y seguir el manual de huelga con sus puntos y sus comas, ¿no? En este grupo de jóvenes, la verdad es que he visto un ímpetu impresionante, muchas ganas de conocimiento, porque aparte también hacemos círculos de estudio en donde les hablamos, por ejemplo, del tema de las AFORES, en donde tratamos ya temas que son relevantes para la organización y que es importante que los jóvenes se empapen también de esto y que no solamente conozcan los derechos que tenemos. Tenemos muchas obligaciones, pero también tenemos muchas responsabilidades, porque al final las nuevas generaciones a permitir, ¿no? Que esta balanza se compense para que todos podamos lograr en algún momento preservar, por ejemplo, un derecho como el de la jubilación, ¿no? Entonces, es importante que ellos sepan todo lo que implica ser telefonista, porque si bien es cierto que tenemos el mejor contrato colectivo del país, eso implica muchas responsabilidades, y una de ellas es aprender, es involucrarse, es ser proactivo, pero en una manera positiva, ¿no? No viene desde la crítica. Puede ser una crítica siempre y cuando sea constructiva, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta que me digan, oye, Selene, fíjate que creo que el documento te podría venir mejor si lo haces de esta manera, y en lugar de decir, ay, estos documentos, ¿qué haces? ¿No? O sea, creo que la crítica constructiva siempre es muy buena y siempre va a sumar. Entonces, los jóvenes telefonistas, te digo que la verdad tenemos un WhatsApp y hay comentarios que son muchas veces hasta un poco desbordados, y esto es lo que me encanta a mí de las nuevas generaciones, ¿no? De la juventud, que de pronto si no los de alguna manera dirige, se puede desbordar en cualquier momento, pero que ese ímpetu y esa fuerza y esas ganas de querer hacer cambios positivos o querer aportar en positivo, pueden generar muchas cosas muy buenas, pero tienen que conocer la historia, ¿no? Porque si no, el que no conoce la historia está condenado a repetirla,
¿no? Entonces, incluso los errores. Entonces, sí es importante que se sepa por todo lo que ha pasado en nuestra organización, por todo los errores que se pudieron haber cometido, por todos los aciertos que que hemos tenido como organización, porque insisto, yo sí creo que estamos en la mejor organización sindical de América Latina. Es más, me atrevería a decir de América y casi que del mundo, porque no hay organización como la nuestra. La realidad es que cuando te metes a estudiar un poquito más y de alguna manera empiezas a ver todo lo que tenemos, todos los derechos o todas las luchas que hemos ganado y todo lo visionarios que hemos sido como organización, porque insisto, es una organización, yo siempre he dicho que el sindicato somos todos, pues ahí es donde dices, wow, sí, definitivamente hay mucha gente sumamente valiosa, yo creo que la mayoría siempre hemos aportado en positivo y pues se ha compuesto también de estos valores de disciplina, de unidad, de compañerismo, de fraternidad, ¿no? Entonces, es nada más como que los chavos también se sientan y las compañías se sientan como parte, como tú dices, la banda, ¿no? Se sienta parte de esta gran organización, ya están aquí adentro. Entonces, hoy tenemos una responsabilidad y es importante que ellos sepan y conozcan y entiendan la responsabilidad que implica, pero también el orgullo que implica ser telefonista, ¿no? Así es, mi querida Celia, me dejaste pensando y aparte estaba leyendo lo que puso el compañero Rafael Mendoza, de lo que comentaba Givanel de las áreas rurales, y no solamente es querer ver un negocio donde efectivamente, pues este tema de las telecomunicaciones es un negocio. A final de cuentas, así se planteó cuando las privatizaciones en el mundo llevaron a los operadores de telecomunicaciones, pues a eso, a ser entidades privadas bajo un concepto de mercado neoliberal, es decir, dándole preferencia siempre a la competencia para que pues siempre haya un monopolio ganador dentro de estos aspectos. A mí me llama la atención, mi querida Celia, algo que mencionaste, la identidad. Siento que las crisis en organizaciones, en política, en los países, vienen cuando llega la pérdida de identidad. Como en el caso de lo que está ocurriendo en Jalisco, no puedo dejar de mencionarlo y mandar un fuerte abrazo a mis paisanos. El estado de violencia en el que está viviendo en estos momentos la entidad jalisciense, 3 chicos desaparecidos, jóvenes, pero valdría la pena tener en cuenta que se necesitan generar cambios en medio de una crisis política, en medio de una crisis ética, en medio de una crisis humana, donde las policías se ven envueltas en estos temas tan tristes, tan preocupantes, porque también allá trabajan nuestros compañeros telefonistas, como en Tepatitlán, donde está el asunto fuerte. Tú los conoces a todos, Giva, te tocó coordinar allá. Sin embargo, hay esas ganas de cooperar con el país. Es decir, toco este tema tan delicado y fuerte para comentar que la lucha que nosotros estamos dando como trabajadores no solo se trata de un gremio, se trata de dar la lucha por el acceso a derechos fundamentales, por el acceso a nuevas posibles fuentes de empleo. Se trata de dar una perspectiva nueva de lo que es la oportunidad de la digitalización y otros puntos. Pero mi querido Giva, respecto a esto de que es la lucha de los telefonistas es por México, como dice Selene, hashtag por amor a México, y no lo digo en el sentido de mercadotecnia, sino que es una realidad. Primero que todo, somos ciudadanos mexicanos, somos jaliscienses, somos capitalinos, campechanos, yucatecos, etcétera, y tenemos que ver por nuestras familias y por nuestros vecinos y por la gente por la que luchamos todos los días. Pero platícame, mi querido Giva, ¿tú qué opinas de esto para ir cerrando? Pues mira, yo hace tiempo
en una de esas caricaturas que luego aparecen en la televisión, me recuerdo mucho porque así son luego los de las aseguradoras, de una caricatura en la que se daba un choque. Estaban pues los conductores tirados en el piso, sangrando, y dos carros maltrechos. Llegaban las ambulancias de la aseguradora, levantaban los coches, se los llevaban y dejaban a los heridos ahí tirados. Bueno, de repente, todo lo que ha sido pues, las crisis, pues hemos tenido una política donde pues se vino una crisis financiera, una crisis económica muy fuerte en los 80s, luego otra allá por el 2008, y en todas siempre la idea fue rescatamos una empresa y dejamos a los que más se afectaron durante la crisis ahí tirados, así como en la caricatura. Cuando nosotros decimos que hay otra manera de resolver las cosas, primero decimos que si vamos a hacer un acuerdo para salir de la crisis, que luego algunos actores no se dejen, pues hay que poner en el centro pues, a la gente más afectada, en este caso por la pandemia y por el paro técnico que vino con ella, y tratar de apoyar la economía popular. O sea, en ese contexto, quitar derechos como que es un contrasentido, ¿no? Y segundo, que hay una forma de hacerlo para que si vamos a tratar de relanzar la economía después de la pandemia, pues hay que tratar de aprovechar el viajecito para modernizar la planta productiva y para ir cerrando la brecha que hoy existe entre el México del norte, el México del centro y el México del sureste, tan terriblemente deprimido. En esa parte nosotros podemos prestar un servicio de primer orden si nos hacen caso y con base en la mano de obra de los telefonistas llevamos la infraestructura a donde hoy en día está faltando. Ese es el punto clave. Y desde luego dicen que este proceso comienza en casa y lo que describe Selene que se está haciendo con los jóvenes es precisamente recuperar la identidad del sindicato. El contrato colectivo que tenemos, que es un orgullo para la clase obrera mexicana, pues no surgió de la nada, es producto de luchas, las 4 huelgas que conocemos de los telefonistas, algunas que marcaron los antecedentes previos en los años 60, incluso desde los años 30 y 20 que hubo movimientos importantes de telefonistas. Todos estos procesos contribuyeron a generar el contrato colectivo que hoy en día tenemos. Pero todos esos procesos también han sido procesos de lucha y de organización de los trabajadores, donde los trabajadores han cobrado conciencia también de que ellos son parte de un servicio esencial para el país y han enarbolado propuestas también para que ese servicio esencial para el país efectivamente se pueda canalizar para el beneficio de las mayorías y no solamente para algunos sectores privilegiados. Ese es el fondo de lo que se comenzará a discutir el día de mañana, que creo que ustedes ya iban a través de los ponentes a conocer este planteamiento de una manera más fundamentada, más aterrizada, más acompañada de números y análisis que les permitirán ver que no es solamente un capricho, sino parte de un proceso en el que los telefonistas, en ese contexto de lucha de clases que tú comentabas, pues estamos del lado de construir un país donde quepan todos y donde todos se beneficien, y para ello un instrumento muy importante son las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es una primera parte que me parece fundamental. Ahora, hay que estar muy atentos. Estamos en un proceso crítico de negociación. Decíamos al iniciar el programa, 2 emplazamientos para el 19 y el 20. Revisen calendario. Estamos a 10, prácticamente, a 10, 11. La 11, semana que viene, la 11. sí, a 11, la semana que viene va a comenzar con el 17, 18, prácticamente pegados a los emplazamientos a huelga. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en la negociación? Hoy se nos daba cuenta de un acuerdo muy interesante en relación a materia de trabajo que define un procedimiento que puede ser muy útil para
consolidar los cerca de 40 acuerdos que tenemos sobre materia de trabajo, que ya representa un avance. Se nos comenta que puede darse algo similar en capacitación. En lo que es productividad, hay acuerdo en un área tronco, que es conmutación, transmisión, pero en las otras tres todavía estamos muy alejados. Pero hoy en día todavía no tenemos una propuesta económica. Entonces tenemos que comenzarnos a trabajar. Cualquiera que conoce de planeación estratégica, pues sabe que si uno se prepara para el peor escenario, no porque desea que ocurra, sino porque preparándose para ese, lo que se consiga por encima de ello siempre va a ser ganancia. Pues hoy en día estamos revisando incluso los procedimientos a huelga, donde, como bien decía Selene, tendremos que actuar de manera muy disciplinada, considerando que tenemos el tiempo encima, pero se están haciendo todos los esfuerzos para ver hasta qué punto se puede avanzar por la negociación. Estos van a ser días decisivos y seguramente en la semana que viene se instalará la mesa que conocerá desde los avances que hay en la negociación, si es que están las condiciones maduras para tener un acuerdo que finiquite al menos la revisión salarial, o si tenemos que prepararnos eventualmente para un movimiento de huelga y tendrá que discutirse cuáles serían las medidas que tomaríamos para impulsar ese movimiento de huelga y tener los mejores resultados. Ese es el punto en el que estamos. Ahora, es una lucha, sí, por preservar derechos adquiridos de los telefonistas que no fueron de gratis, por preservar una fuente de empleo que en todo el mundo las empresas nacionales de telecomunicaciones son el eje, la espina dorsal del sistema de telecomunicaciones de cada país. Solo en México parece que quieren destruir a lo que fue la principal empresa nacional de telecomunicaciones por mucho tiempo, pero es también una lucha por el país. Por un país que nosotros decimos vamos a tener el reto de reconstruirlo después de la pandemia y vamos a encontrar un país muy desigual. Podemos dejar las cosas como están con el nivel de desigualdad que lo conocemos, o podemos comenzar a tomar medidas para revertirlos, y uno de los ingredientes para hacerlo son las telecomunicaciones. Pero las telecomunicaciones no en función del marco regulatorio actual, sino de un nuevo marco regulatorio que ponga en el centro la mayor conectividad. Y ahí tiene mucho que ver el foro del día de mañana, donde el presidente de la MEDI tocará justamente este tema. Después se va a versar sobre la situación económica, financiera y operativa de la empresa, y finalmente Francisco dará la perspectiva de los trabajadores. Me parece que en ese tenor no solo se tratará de echar choro, sino de que ustedes ubiquen cuál es la dimensión del proceso en el que estamos inmersos. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, mi querido Giva. Mi querida Cele, te toca cerrar. Nomás hay dos comentarios rapidísimo que quisiera hacerle. Número uno, se van a retomar las movilizaciones para este jueves. Seguramente el día de mañana, después del foro, les estaremos informando. Y número dos, está ya y debe de estar en sus manos el manual de huelga que acaba de distribuir para todos los coordinadores y comités ejecutivos locales, el compañero Gil Castillo. Pero por favor, mi querida Cele, ayúdanos a cerrar este espacio. Claro que sí. Bueno, pues les pediría que mañana nos acompañaran, no se pierdan por favor el foro que estamos organizando como parte de nuestro plan de acción. Es en punto de las 12 por redes sociales, por Facebook, por YouTube. Va a ser de alguna manera, como bien comenta Israel, va a ser un poco interactivo. Evidentemente no vamos a poder leer todas las preguntas, que me da risa que me dice, tú vas a ser la encargada y entonces al rato me van a venir a reclamar a mí que porque no leí su pregunta, pero es que va a depender mucho de cuántas preguntas existan, y evidentemente habrá poco tiempo para resolver las preguntas. Se pasarán 2 o 3 o 4 preguntas, no lo sé, depende de cuántas existan, y las demás se les van a pasar a los ponentes para que se puedan ir contestando por medio de redes sociales. Entonces, bueno, no se pierdan por favor mañana el programa, y bueno, pues yo con esto me despido. Por favor síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, y no se pierdan las emisiones de este programa. Por favor compartan en sus muros, en sus redes sociales, en WhatsApp, compartan los links del programa.
porque estamos haciendo un gran esfuerzo por llevarles la información hasta sus hogares y llevárselas incluso de manera platicadita, pues, la información, ¿no? Y digo, estamos haciendo un gran esfuerzo porque hace poco me preguntaba un chico de los que coordino, yo coordino una especialidad aquí en Matriz, y mandaban un audio que quién sabe qué sindicato era, y entonces que si teníamos que hacer quién sabe qué votaciones y tal. Es muy sencillo dejarse llevar por infodemia, es muy sencillo que en WhatsApp se comparta información que no viene firmada. Toda la información que nosotros damos aquí en el programa es información oficial, es información que ustedes pueden verificar en la página del sindicato por medio de circulares, ¿no? Se les traen audios, vaya. Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantenerlos informados. Por favor, no se dejen llevar por la infodemia, digan no a la infodemia y cualquier duda que tengan, acérquense a sus representantes. Ellos son los encargados o a sus delegadas o coordinadoras. Ellas son también las responsables de mantener informada a toda la base. Y bueno, con eso yo cerraría. Y pues muchas gracias por compartir y muchas gracias, Giva, por acompañarnos esta noche de martes, que ya es rara la vez que nos acompañas, pero muchísimas gracias como siempre por tus conocimientos. Muchísimas gracias a los dos, yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado esta noche. En un momento más este mismo espacio lo vamos a subir a YouTube para que nos ayuden a compartirlo, para que llegue a todas las redes medio WhatsApp. Muchas gracias, Givanel, muchas gracias, mi querida Selene. Qué bueno que tenemos muchísimos compañeros, pero hace falta más para socializar estos espacios de libertad de expresión, pero sobre todo de una veracidad informativa laboral, y que no les digan, que no les cuenten, como dijo Selene, cuidado con esos audios, porque aparte de demostrar una gran ignorancia, pues es obvio que lo único que quieren hacer es tergiversar, de confundir, pero aquí les tenemos toda la información que es real y que es para todas y todos ustedes. Cuídense mucho, por favor. Les mando un gran abrazo, mi querida Cele, mi querido Giva. Nos vemos ahorita porque ahí chequen su WhatsApp. Y cuídense mucho.